Buenos días, muchachos. Vamos a empezar. Confirme, por favor, si me están escuchando. Si se oye claro. Vamos a hablar del temita de temperatura del océano. Específicamente fue mi trabajo de grado. El título es Posibles modificaciones del campo térmico en la cuenca del Pacífico colombiano relacionadas con el cambio climático. Bueno, antes de pasar esto, hablar un poco de que el tema aquí ya no es si hay o no hay cambio. Yo creo que eso es claro para todos. El tema aquí es, pues primero que todo, saber para dónde va, ¿cierto? Tratar de que ese cambio, bueno, pues, de que pare o que se estabilice de alguna manera ese cambio. Y para lograr eso, pues tenemos que identificar cuáles son las fuentes, ¿cierto? Para poder, pues, controlar eso. Entonces aquí no vamos a hablar de si hay o no existe cambio climático. Asumimos que eso ya es real y vamos a hablar de unas posibles consecuencias. Introducción. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Y para qué? Lo que se hizo primero que todo fue utilizar bases de datos. Específicamente utilizamos temperatura superficial del mar, mediciones, temperatura de la columna de agua a ciertas profundidades estándar, que luego al final las veremos cuando estemos mirando profundidad de una capa específica. Normalmente para hacer estudios de oceanografía, pues hay unas profundidades a las que todo el mundo mide ciertas características como temperatura, como salinidad, etcétera, etcétera. Ese es el input. Esos datos se tomaron de una base de datos que se llama Horas 4. Más adelante hablaremos de eso. Luego se cogió, bueno, con esos datos de input, lo que se hizo fue calcular climatologías, calcular profundidad de la capa activa del océano y calcular el contenido del flujo de calor. Eso en la actualidad, a futuro, se utilizaron ya no los datos de Horas 4, sino es que se utilizaron los resultados de un modelo matemático. Ese modelo es un modelo oceanográfico atmosférico, se denomina MPO, y se utilizaron los forzamientos radiativos o los RCP 4.5 y 8.5, más adelante hablaremos un poquito de eso. Con esos datos también se calcularon climatologías, profundidad en la capa activa, contenido y flujo de calor. Bueno, entonces, ¿el qué se hizo? Pues una caracterización del campo térmico en el presente y en el futuro. ¿Cómo se hizo? Pues utilizamos esos datos, utilizamos un modelo matemático, utilizamos un reanálisis de datos del pasado. ¿Y para qué se hizo? Es muy importante. Nuevamente tocamos el tema, los océanos cada vez son más cálidos, eso no es un secreto, los datos nos muestran eso. Y por otro lado sabemos que, pues que Colombia, su clima, pues está gobernado en gran medida por las lluvias. Esas lluvias pues se deben a ciertas características atmosféricas, ¿cierto? Que las permiten. Entonces, pues necesitamos humedad. Y que los océanos sean cada vez más cálidos podría pues modificar ese contenido de agua que hay en la atmósfera. Por lo tanto, podrían modificar los patrones de lluvias pues a nivel pues del país, ¿no? No solo en el océano. Vamos a utilizar un concepto que son las masas de agua superficiales homogéneas. Es un concepto que trabajó la profesora Nancy Villegas y el profesor Malikov en 2009. Publicaron un trabajo muy interesante donde coge muchísimos datos en la cuenca del Pacífico colombiano y basado en su temperatura superficial, en la profundidad de la capa activa, en la salinidad, etcétera, definen esos cuerpos de agua que ustedes ven ahí. Entonces lo que se cogió fue esos tres punticos que ven ahí también definidos por acá. Se cogieron esos tres puntos tratando de caracterizar no solo esa posición, sino caracterizar toda la masa de agua como si estuviese representada en ese punto. ¿Sí? Entonces aquí más que tres estaciones estaríamos caracterizando tres masas de agua. ¿Listo? Bueno, el por qué es importante hacer eso. Nosotros pues sabemos que en Colombia existe algo que se denomina el fenómeno del Niño.
¿cierto? El fenómeno del Niño siempre modifica los patrones de lluvia en la parte continental de nuestro país. Eso pues afecta de manera directa a las personas, a los animales. Tenemos varias particularidades en esa zona del país atmosféricas, como es la baja anclada del Pacífico, responsable pues, de la alta pluviosidad que tenemos en la parte del Chocó, por ejemplo. Tenemos ocurrencia de algo denominado el Chocó Jet o el chorro del Chocó. No es más que una corriente muy fuerte de viento que se hace pues, en esa parte del país. Es una corriente que tiene dirección, por aquí ustedes lo pueden ver, más o menos suroeste. Aquí destacando que cuando uno da la dirección del viento, no da la dirección de para dónde va, sino de dónde viene. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, incluso voy a utilizar las herramientas que me da esto, a ver si puedo soltar esto, para que podamos ver esto un poco mejor. Vean ustedes aquí las flechas, esas flechitas me están indicando la dirección del viento. Entonces, observen ustedes por acá. El tamaño me está indicando la velocidad y pues la dirección está, pues es la dirección de la flecha. Pero observen ustedes que la flechita me estaría mostrando algo como hacia el oriente, ¿no? O incluso algo por este estilo, algo como así, en algunas partes. Podríamos hablar de direcciones hacia el este o hacia el noreste. Pero cuando nosotros hablamos de dirección del viento, nunca decimos la dirección hacia dónde va, sino la dirección de dónde viene, ¿no? La fuente, la dirección de la fuente, más o menos. Entonces, aquí tendríamos que decir, si tuviéramos que es esta flechita, esta que está acá, la que nos estuviese diciendo la velocidad del viento, tendríamos que decir que la dirección, perdón, tendríamos que decir que la dirección es oeste, no este. Y si fuera esta flechita la que mejor representa ese chorro, pues estábamos diciendo que la dirección es suroeste, a pesar de que la flechita normalmente uno diría, no, pues es noreste. Eso es muy importante de entender. Entonces tenemos ocurrencia de varias cuestiones atmosféricas. Por ejemplo, el fenómeno del Niño no es algo solamente atmosférico, aunque ustedes se dan cuenta que cuando hablamos del fenómeno del Niño, normalmente en Colombia nos referimos a unos cambios en patrones de lluvias en algunos lados. Hay sequías, en otros lados se empiezan a dar inundaciones, ¿cierto? Pero incluso, pues el fenómeno del Niño nosotros lo vemos, o se monitorea más bien, es en el océano. Más adelante explicaremos un poquito del tema. Entonces, todas estas cuestiones atmosféricas oceánicas tienen un impacto en la gente. Esta fotico es de Tumaco. Tuve la oportunidad de estar ahí con la profesora Nancy. Y pues claro, eso podría afectar la pesca de una forma positiva o negativa, y ahí está la importancia de estudiar este tipo de cosas. Tenemos el tema de inundaciones también. A ver, ¿cómo es un puntero? Tenemos el tema de las inundaciones, tenemos el tema del blanqueamiento de corales, que ustedes entenderán más que yo, que es algo malo, ¿no? Que ocurre. Y normalmente ocurre cuando hay un aumento en la temperatura. Y aquí pues también está la distribución de los corales. Observe que tenemos una ocurrencia de corales en la parte del Pacífico de nuestro país, también en la parte del Atlántico y bueno, en otras partes del mundo que también merecen pues ser estudiadas para determinar pues el futuro de estas estructuras. Muy importante los corales porque pues sustentan prácticamente la vida, ¿no? En el océano. Hay muchos organismos que dependen de estas estructuras, directa o indirectamente. Entonces, por eso es importante monitorear este tipo de cosas. En cuanto al área de estudio, entonces ya les había dicho, es la cuenca del Pacífico. Se encuentra, es como una subcuenca de lo que se denomina la Gran Cuenca de Panamá. La Gran Cuenca de Panamá es todo esto que ustedes ven aquí, limitada a esa Gran Cuenca del Panamá por el Cocos Ridge, una dorsal extinta, el Cocos Ridge por acá, el Carnegie Ridge por acá también, otra dorsal extinta, muy importante, porque lo que nos está mostrando ahí son altos en el fondo oceánico, ¿cierto? Entonces, de alguna manera está limitando las corrientes profundas, y que se limiten las corrientes profundas, pues me está diciendo que de alguna manera hay una diferenciación entre lo que está dentro de este huequito que se forma aquí y lo que está afuera, ¿cierto? Bueno, es una subárea de esa gran cuenca de Panamá. Observen ustedes aquí, pues obviamente es una cuenca que está más asociada a lo que sería el territorio marítimo colombiano.
donde también tenemos estructuras importantes. Está el Coiba Ridge, el Malpelo Ridge y pues, lo que ya conocemos, está allí la fosa colombo-ecuatoriana. Paralelos y meridianos son los que delimitan esta área. Y como ya hemos hablado, pues son las precipitaciones que caracterizan las condiciones climáticas de Colombia. Tenemos la ocurrencia también de la zona de convergencia intertropical, muy relacionada, pero estrechamente relacionada al patrón de lluvias en nuestro país. Luego hablaremos también un poco de eso porque para analizar los datos se tiene en cuenta esa ciclicidad, por decirlo de alguna manera, que tienen las lluvias y que se las da la dinámica o el movimiento de la zona de convergencia intertropical. Condiciones del Niño. Bueno, hablemos entonces ya hay un poco de lo que es el fenómeno del Niño. Entonces, por aquí tenemos nosotros lo que serían los trade winds o los vientos alisios. Por aquí, simplemente a grandes rasgos lo que están haciendo es trayendo una cantidad de humedad a la parte ecuatorial del planeta y concentrándola, ¿cierto? Toda esa humedad. Esa humedad, pues claro que va a generar un aumento de lluvias en toda esa franja, ¿cierto? Y pues eso, como se dan cuenta, pues está sobre Colombia y es por eso que modifica, o es por eso más bien que las precipitaciones son las que caracterizan las condiciones climáticas del país. Este es el ingrediente más fuerte allí. Pero esos trade winds normalmente soplan tan fuerte que pueden desplazar la capa superficial del océano, que obviamente es más caliente porque está expuesta directamente a los rayos del sol, ¿cierto? Se calienta más rápido. Normalmente, en condiciones normales, esa capa está mucho más hacia el occidente, mucho más pegada a lo que sería Australia y toda esa parte de Oceanía. Por alguna razón, que pues ya no la voy a explicar porque nos iríamos mucho más atrás, por alguna razón esos vientos entonces en algún momento se hacen más débiles, por lo tanto esa capa cálida se empieza a desplazar hacia el oriente. Al desplazarse hacia el oriente, pues empezamos aquí a tener temperaturas anómalamente altas en las costas ecuatorianas colombianas, y eso pues nos podría generar, aquí nos estaría generando más bien un aumento en la humedad, un aumento en el contenido de agua de la atmósfera, fenómenos como, o más bien cuestiones atmosféricas como las que vimos con el Chocojet, por ejemplo, pueden coger toda esa humedad, redistribuirla hacia el continente y pues cambiar los patrones de lluvia. Entonces, más o menos eso es lo que podríamos decir de lo que es el fenómeno del Niño. Podríamos, o sea, se dan cuenta que el fenómeno del Niño no es algo ni solamente atmosférico ni solamente oceánico, sino que es un fenómeno denominado, muy bien denominado océano atmosférico. Tenemos otras cuestiones importantes desde el punto de vista también atmosférico que ocurren en toda esa franja ecuatorial. En este caso hablamos de la oscilación Madden-Julian. El Niño normalmente no tiene una ciclicidad bien definida, ¿no? Sin embargo, la oscilación Madden-Julian sí tiene una ciclicidad más o menos definida entre 60 y 90 días. Es un fenómeno que da la vuelta al mundo, pues en ese periodo entre 60 y 90 días. Y también es también es un fenómeno que modifica el patrón de lluvias. Pero pues es mucho más, digamos, predecible. Entonces, temperatura superficial del mar. El nombre es bastante claro, se sabe a qué me estoy refiriendo. Podríamos decir que la temperatura de la capa más superficial del océano, muy importante porque más superficial pues no es algo bastante subjetivo, ¿no? Algunos entenderán por superficial el primer metro, otros entenderán los primeros 10 centímetros. Eso depende de con qué se esté midiendo. La idea es que lo más superficial que usted pueda medir, eso es lo que se va a llamar temperatura superficial del mar. Observe cómo la distribución de esa temperatura pues está casi que en función de la latitud, ¿no? Los colores más cálidos pues representarían temperaturas más altas, los colores más fríos representarían temperaturas más bajas. Eso tiene que ver pues con la radiación solar que golpea más directamente la parte ecuatorial, por lo tanto las aguas se pueden calentar mucho más ahí, en esa área, y pues con la pérdida de radiación, de la potencia de la radiación solar, pues vemos que el agua hacia el norte y hacia el sur va siendo cada vez más fría. Sin embargo, observen aquí cómo, bueno, digamos que podemos
ver esto con cierta continuidad, por acá, y pues aquí nos haría falta algo, ¿no? Aquí ya parece que ocurriese algo, que está disminuyendo la temperatura que debería haber allí. Pues eso no es más que, no es más que consecuencia de que hayan corrientes de surgencia. Corrientes de surgencia son corrientes que vienen de partes más profundas del océano, ¿cierto? Y que suben. Recuerden que los vientos alisios están trabajando por acá y están cogiendo toda esta capa y la están corriendo hacia el occidente, ¿verdad? Ese espacio que deja de ocupar el agua que se está moviendo hacia el occidente, pues lo tiene que llenar alguien. Y normalmente lo llenan aguas más profundas, ¿sí? Entonces esa circulación desde el fondo hacia arriba es lo que se denominan corrientes de surgencia, muy importantes a la hora de la pesca, ¿no? En momentos de pesca eso es muy importante porque normalmente esa agua mueve bastantes nutrientes a la plataforma y pues genera que haya un gran desarrollo ahí de vida. Esos mapitas se hacen, bueno, los datos se toman ya sea utilizando boyas, que son estas cositas que flotan en el agua, que a veces aparecen en películas, yo la verdad es que no he visto ninguna directamente, con sensores a 1 metro de profundidad, o utilizando también datos satelitales. Normalmente son radiómetros infrarrojos que están midiendo los primeros 20 micrómetros, la temperatura de los primeros 20 micrómetros de esa capa oceánica, sí, de esa capa de agua. Cada una tiene sus limitaciones. Por este lado, pues 1 metro es bastante profundo, pero además la cobertura que se puede hacer es limitada con estos aparaticos. En este caso, la limitación es más desde el punto de vista de la exactitud de la medición, ¿cierto? Entonces, cada una tiene sus limitaciones, pero pues hay que, de alguna manera, generar algo con eso. Y estos son los mapitas pues, que se pueden generar, mostrando a grandes rasgos, si se quiere, cuál es la distribución de esa temperatura. Hablemos un poquito de la estructura térmica vertical del océano. En general, el océano tiene 3 capas principales. Tenemos la capa de mezcla, observe aquí arriba, estamos hablando de temperatura, y en la vertical estamos viendo la profundidad en metros, perdón. Vean ustedes que cada una de las lineecitas me está mostrando la temperatura en ciertos meses del año o con la ocurrencia de ciertos fenómenos del niño o la niña. ¿Listo? Pero miremos la promedio, que es la que nos interesa, que es la más negrita. Observe que entonces se desarrolla una capa. Se desarrolla una capa por aquí que podemos decir que tiene una temperatura homogénea, ¿cierto? Una temperatura homogénea, toda esa capita. Esa capa se denomina la capa de mezcla y esa temperatura se debe a que hay tanto movimiento del agua, por ejemplo, con el oleaje, que esas propiedades de temperatura, de salinidad, se pueden distribuir de una manera, entre comillas, homogénea o más o menos homogénea. Luego de esa capa de mezcla, viene una capa que se denomina termoclina, en donde vemos que el gradiente es muy alto o muy fuerte. ¿Sí? El gradiente pues ya no tiene nada que ver con eso, en donde podríamos decir que el gradiente se acerca muchísimo a cero. Gradiente térmico, ¿no? Estamos hablando. El gradiente térmico es el cambio de temperatura en profundidad. Observe que aquí es muy pequeño el cambio en profundidad y observe que aquí es muy grande. Es decir, que en esa capa hay una pérdida de temperatura bastante fuerte de la capa del océano, ¿no? Luego, nuevamente ese gradiente se empieza a estabilizar. Observen, también tenemos temperaturas bajas. Más o menos, entre más profundo vamos, pues la temperatura va siendo cada vez más baja y el gradiente va siendo cada vez más bajo. Esa capa se denomina agua de fondo. Entonces tenemos 3 capas, la capa de mezcla, la termoclina y el agua de fondo. Dependiendo de dónde estemos, observen ustedes aquí, les estoy mostrando la ubicación, 10 grados norte, 110 grados oeste, estamos muy cerca del ecuador y observe cómo la termoclina está bien definida. Normalmente en las regiones ecuatoriales la termoclina es una capa que siempre está. No ocurre eso en las latitudes medias altas, donde la termoclina se puede desarrollar estacionalmente. En algunas estaciones está, en otras no está. Observe también la termoclina, el espesor. Por aquí estamos a 22. Vemos un espesor diferente de la termoclina. Vemos unas temperaturas también diferentes. Vean que en esa parte que está mucho más cerca, o que está relativamente más cerca al ecuador, pues tenemos unas temperaturas mayores. Aquí tenemos unas temperaturas menores con respecto a esta anterior.
un desarrollo fuerte de la termoclina y pues posteriormente el inicio de la capa de agua de fondo. Con la ocurrencia de estos fenómenos del niño o de la niña o la concentración de agua caliente en el occidente, pues también tenemos unas variaciones de la termoclina de oriente a occidente. Ahora hablemos de la capa activa. La capa activa es un concepto muy interesante. Es la capa superficial susceptible a almacenar o liberar calor en periodos cortos. Cuando hablamos de periodos cortos, es periodos de un año, porque si hablamos de periodos de tiempo como décadas o más grandes, pues realmente toda la capa de agua es susceptible a liberar o almacenar calor. Pero como estamos hablando de cuestiones anuales, entonces es cuando tiene sentido este concepto de la capa activa del océano, que es esa capa que va a permitir ese intercambio de calor en ese tiempo, en ese corto tiempo. El contenido de calor es la cantidad de energía que se almacena en la columna de agua y que potencialmente puede ser liberada a la atmósfera en forma de calor. Aquí hay un error, normalmente el contenido de calor se mide volumétrico, ¿no? Es la cantidad de calor que tiene cierto volumen. Cuando estamos hablando de kilocalorías por centímetro cuadrado o joules sobre metro cuadrado, realmente estamos hablando de flujo, de un intercambio de calor. Normalmente los intercambios se hacen sobre una superficie y en ese caso tiene más sentido hablar de metros cuadrados. Cuando hablamos de contenido de calor, tenemos que hablar de kilocalorías por centímetro cúbico o algo de ese estilo. Entonces sigamos hablando de datos. ¿Cómo llegan esos datos? ¿Cómo se toman para poder utilizarlos en definir ciertas características del océano? Para definir la estructura vertical del océano, entonces podemos tomar datos en barcos. Claro, estamos hablando de estructura térmica vertical, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, coger una herramienta y desplegarla desde el barco hasta profundidad, medir, nuevamente subirla, desplazarme a otro punto, volver a botar este medidor a profundidad, recogerlo, moverme. Entonces ustedes ya se dan cuenta que la limitación de esto pues es desde el punto de vista de la cobertura de todo el área que comprende los océanos. También pueden utilizarse imágenes satelitales para ese tipo de cosas, pues ya se darán cuenta que las medidas que puede hacer de la estructura térmica vertical pues serían bastante indirectas porque solo tendrías acceso a la parte superficial. Entonces tendría que asumir lo que pasa después de esa capa. Entonces ahí está la limitación de, claro, tiene mayor cobertura, puede abarcar mayor área, medir mucho más rápido, pero tiene problemas de inexactitud en cuanto a las mediciones que da. Entonces es muy importante que hay un sistema de flotadores a nivel mundial que se denomina el sistema Argos. Esta es la cobertura en el 2019 de esos flotadores, habían 3.849 que estaban por ahí en alguna parte del océano. Todos esos punticos negros es la ubicación de cada uno de esos flotadores. Lo que hacen ellos es que profundizan en la capa de agua, miden a ciertas profundidades, luego salen a superficie, envían los datos pues por radio o algo así. Si nadie va a mirar el dato, realmente es un aparato que envía el dato a alguna computadora o algo así. Y nuevamente, después de medir, después de entregar el dato, vuelve y se sumerge. Y eso es lo que hace siempre. Entonces, pues esto ha ayudado bastante a remediar esa parte de la cobertura. Sin embargo, pues ustedes ven que hay todavía lugares que aunque aquí parezcan muy pequeños, pues realmente son muy grandes. Son áreas bastante grandes en donde no hay nada midiéndolo. Entonces ahí tenemos problemas de interpolación. Por ejemplo, que yo asuma que aquí hay un valor cuando ningún aparato está tomándolo, ¿cierto? Sino que yo asumo ese valor basado en lo que dieron los otros valores. Entonces ahí hay una limitación también. Contenido de calor en el océano y forzamiento radiativo. Entonces hablemos del tema, del concepto de forzamiento radiativo. No es nada más que el balance entre lo que entra y lo que sale. Observe que si es mayor lo que entra a lo que sale, bueno, aquí voy a hacer la aclaración. Estoy hablando de calor, ¿sí? En todas sus formas, pero digamos, de energía, pero aquí me interesa más el calor, ¿sí? ¿De quién? Pues del planeta. Entonces, si es más la energía que se puede convertir en calor, la que entra que la que sale, pues tenemos un aumento en las temperaturas en el planeta, ¿cierto? O en el océano, o en la atmósfera, lo que estemos mirando.
Si pasa lo contrario, si es mayor lo que sale que lo que entra, pues tendremos un forzamiento radiativo negativo y por ende pues un enfriamiento. Esto, si se dan cuenta, es el contenido de calor del océano desde 1958 aproximadamente hasta el 2015. Observe cómo después, como estoy por acá, en 1985 se ve un aumento marcado, constante, en cuanto al contenido de calor en el océano. No solo eso, sino que observe usted que esta línea verde está mostrando el contenido de calor de los primeros 700 metros del océano y esta azul está mostrando el contenido de calor de los primeros 2000 metros, o sea, los primeros 2 kilómetros. Y mire cómo los primeros 700 metros tienen casi que todo, han asumido casi que todo ese aumento en el contenido de calor. ¿Sí? Luego de esos 700, los 1300 restantes se están encargando apenas de esta parte del contenido de calor, de este aumento. Pero los primeros 700 se han encargado de todo esto. ¿Sí? Entonces, pues es importante mirar qué podría ocurrir e incluso en el presente qué está ocurriendo con ese calor de más, ¿cierto? Que no estaba antes. Antes, pues se creía que la atmósfera era la que estaba asumiendo ese aumento en el forzamiento radiativo. Luego se descubrió que el 90%, que aunque la atmósfera puede asumir algo de eso, realmente el 90% del calor adicional lo está asumiendo el océano. ¿Sí? Y como ustedes ven aquí, 3/4 del calor, de ese calor de más, está almacenado en los primeros 700 metros, que es lo que les decía. El flujo de calor en la interfase océano-atmósfera. La interfase océano-atmósfera, pues es la que estamos viendo acá, ¿no? Es la última capa del océano, o es esa superficie que está separando la atmósfera del océano. Esa es la interfase. Los flujos de calor serán positivos si el océano tiene más calor del que tenía antes. Sí, los flujos de calor se calculan para un momento, para un tiempo. Si luego de ese tiempo, o cuando se calcula en ese momento, el flujo de calor dará positivo, significa que la temperatura del océano, la temperatura de la capa de agua, aumentó. Si el flujo es negativo, significa que la temperatura de la capa de agua descendió. Entonces, observen que es una liberación o absorción de energía por parte del océano hacia la atmósfera o de la atmósfera. Entonces, el océano o puede capturar calor de la atmósfera o puede liberarlo. Eso es muy importante porque cuando hablamos de transferencias de calor, mecanismos de transferencia, tenemos varios. Está el calor sensible, la radiación de onda larga, que normalmente es lo que calienta, lo que calienta lo que nosotros sentimos como calor. En las primeras horas del día, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay sol y no necesariamente hace calor. Eso viene con radiación de onda corta y la radiación de onda corta no genera calor. Cuando esa energía es absorbida por los primeros metros o del agua o del suelo, al rato, entonces esa energía se va liberando a la atmósfera en forma de radiación de onda larga. Esa radiación de onda larga sí nos hace percibir calor, es por eso que luego de cierto tiempo de que haya sol, es que empezamos a sentir el calor y no inmediatamente. Entonces hay transferencia de calor por radiación de onda larga y transferencia de calor por lo que se denomina calor latente. El calor latente no es nada más que el movimiento de energía cuando hay cambios de estado. Entonces observe que cuando un líquido pasa a gas, ese gas está llevando energía en este caso, cuando nosotros, cuando el agua, cuando la parte superficial del agua pasa de líquido a gaseoso, pues entonces se transfiere una parte de la masa de ese océano a la atmósfera, ¿no? Que ya lo tendríamos como humedad en la atmósfera, y no solo estaría moviendo más material, no solo estaría moviendo masa, esa cantidad de agua, sino que esa agua se estaría yendo con cierta energía. ¿Sí? Que de no tenerla, pues se volvería otra vez líquido. Sí, pero es por tenerla que justamente es gaseoso. Entonces, claro, si nosotros aumentamos la temperatura, vamos a generar mayor vapor de agua, mayor humedad en la atmósfera, y resulta que toda esa energía que tiene el océano, o más bien el océano, es la fuente principal de la energía que necesitan todos los fenómenos atmosféricos. Entonces es muy importante controlar esa fuente de energía, pues porque puede hacer que la atmósfera se enloquezca, que empiezan a ocurrir fenómenos que sean más fuertes
que antes no ocurrían. ¿Y por qué? Pues porque se está entregando más energía a la atmósfera. Cuando hablamos de calor, entonces tenemos que hablar de la ley de Fourier, que nos dice que el flujo de calor es igual a menos esta K, que es la conductividad térmica del material, o sea, qué tan fácil es conducir calor a través de un material, por el gradiente de temperatura, que no es nada más pues, que la diferencia de temperatura de un punto a otro. Este menos, lo único que me está indicando es que la dirección del flujo es contraria a la dirección del gradiente térmico. ¿Listo? Por ejemplo, en la Tierra, nosotros sabemos que la temperatura va aumentando hacia abajo, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, la temperatura en la Tierra aumenta hacia abajo. Quiere decir que el gradiente pues está cambiando o se puede considerar positivo hacia abajo. Pero si nosotros miramos dos superficies, una arriba y otra abajo, si tenemos lo más caliente abajo y lo más frío arriba, pues si nosotros hablamos de calor, pues tendríamos que saber que si la Tierra se está enfriando, y es lo que yo les dije en alguna clase, la Tierra se enfría, quiere decir que el calor se está moviendo, o el contenido de calor se está moviendo desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Se está enfriando la Tierra. Entonces observe cómo el gradiente, si va para una dirección, el flujo o el movimiento del calor, si es que el cuerpo se está enfriando, tiene que ir en otra, en la dirección contraria. Es por eso que existe este menos acá. Ven aquí ustedes una fuente de calor, o una fuente caliente, una fuente fría, ¿cierto? Observen cómo el flujo de calor tiene que apuntar hacia la parte más fría. Se calcula normalmente sobre un área, que sería esta A que tengo acá. ¿Listo? Unidades kilocalorías sobre metro cuadrado. Listo. Entonces observe el mapa de flujo de calor. A ver si puedo limpiar esto un poquito. Observe el mapa de flujo de calor, en donde recuerden que si los flujos serán positivos, si es que la capa de agua está almacenando calor, ¿sí? O sea que tiene más calor que lo que tenía antes de, dejémoslo así, antes de, que luego de cierto proceso tiene más calor que como el que tenía antes. Y que el flujo sea negativo quiere decir que ahora la capa está más fría de lo que estuvo antes, ¿sí? Entonces, mire aquí, por ejemplo, en lo que sería toda la parte occidental de Colombia-Ecuador, cómo el flujo es positivo. Y eso, pues, no es raro. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que ahí ocurre estos fenómenos de surgencia, esas corrientes de surgencia que están poniendo en superficie agua más fría. Obviamente, esa agua más fría tiene una capacidad de absorción de calor fuerte, ¿sí? Y aquí se está notando, el flujo es positivo, fuertemente positivo. En algunas partes, observe usted aquí en la parte oriental de Estados Unidos, Canadá, y por aquí, en la parte por aquí como al sur de Japón, pues observe que el flujo aquí es negativo. Es decir, que la capa de la columna de agua está liberando calor. Está liberando más calor que el que absorbe. Aquí está pasando lo contrario, está absorbiendo más calor que el que libera. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esas distribuciones, porque como les digo, es ese calor el motor de cualquier de los fenómenos atmosféricos, de que hay una dinámica en la atmósfera, pues esa dinámica requiere energía, y esa energía se está tomando del océano. Entonces, si cambia el contenido de energía dentro del océano y cambian esos patrones de liberación, pues podría tener consecuencias en el desarrollo de fenómenos atmosféricos. Claro, el clima no solo se modifica, bueno, que se modifique el clima no necesariamente está indicando que algo está mal, ¿no? El clima pues se modifica por de muchas maneras por fenómenos naturales. Uno de esos es lo que denominamos los ciclos de Milankovitch. Observen que tiene que ver con todo el movimiento pues, de la Tierra alrededor del Sol, ciertos movimientos que tiene nuestro planeta, que cambian la inclinación del eje o que cambian la distancia del Sol a la Tierra, mayor excentricidad, menor excentricidad. Nosotros podemos monitorear si cierto cambio en el planeta se debe o no se debe a los ciclos de Milankovitch. Yo espero que Daniel les explique un poquito más de eso, ya que él está trabajando en su tesis de maestría
con este tema. Sin embargo, hay unos patrones definidos, esos ciclos de Milankovitch, pues por eso son ciclos, ¿cierto? Es decir, que nosotros podemos controlar su frecuencia, sabemos aproximadamente cuál es la frecuencia de cada uno de esos movimientos. Observa que, por ejemplo, los cambios de excentricidad se dan entre 400 y 100 kiloaños, la oblicuidad se da en una frecuencia de 41 kiloaños, en la precesión axial de una frecuencia de 23 kiloaños. Es decir, se puede detectar si un cambio está relacionado o no con el ciclo de Milankovitch. Sin embargo, pues observen que es algo natural y que puede cambiar el clima. Otra cosa que puede cambiar el clima y posiblemente no sea tan cíclico sea la actividad volcánica. Y aquí es muy importante porque no se podría definir con mucha sencillez si un aumento en la actividad volcánica podría aumentar o disminuir las temperaturas en el planeta. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el volcanismo tenemos también una emisión de una cantidad de gases de efecto invernadero como el agua o el CO2, que nosotros sabemos que pueden almacenar mucho calor, ¿cierto? En ese caso, en ese escenario, pues diríamos que podría aumentar las temperaturas del planeta. Sin embargo, toda esa ceniza que se expulsa a la atmósfera podría tapar toda la radiación que viene del Sol. Por lo tanto, esa disminución en la cantidad de radiación que puede llegar del Sol, pues generaría más, en vez de un aumento de temperaturas, pues una disminución. ¿Sí? Entonces, en ese caso no es tan claro decir como que el vulcanismo genera aumentos o disminuciones en la temperatura a nivel global. Tenemos este proceso de combustión, que pues es normalmente el que no le vamos, o que la mayoría de gente se le va directamente, a este proceso de combustión de petróleo, de gasolina, en fin, todos estos derivados del petróleo. Y a veces nos olvidamos de otras fuentes, ¿no? Como la ganadería extensiva y las emisiones tan fuertes de metano que ocurren en este proceso. El clima, cuando hablamos de clima, hablamos de una descripción estadística de las condiciones atmosféricas en un lugar de la superficie terrestre. Cuando hacemos climatologías, podemos hacerla, se la podemos hacer a datos de temperatura, de presión, de humedad o de precipitación. En este caso, yo hice climatologías de temperatura. Entonces, lo que se hace es que se calculan promedios mensuales para periodos de 30 años que se consideran representativos. Normalmente, siempre que veamos en un trabajo que se hizo una climatología, siempre será un promedio de las condiciones atmosféricas en un periodo de 30 años. ¿Sí? Eso es un estándar, siempre hacerlo sobre 30 años. ¿Cuándo vamos a saber que estamos hablando de clima? Normalmente, si ahorita yo salgo a la puerta y digo, oiga, está soleado, yo no estoy hablando del clima, estoy hablando del tiempo. Sí, es algo, son las condiciones atmosféricas en un momento específico. Pero cuando yo quiero describir una parte, en una parte del mundo, cuáles son las condiciones que más predominan, pues tendré que hacer algo ya como un promedio, algo estadístico. Y si la respuesta al clima si la respuesta a mi pregunta es ecuatorial, tropical, desértico, etcétera, entonces sí estaré hablando del clima y no del tiempo. Pero si es soleado, lluvioso, pues eso no es clima, eso es tiempo. Listo, entonces ya les dije acerca de este reanálisis, los datos de reanálisis, que tienen unas fuentes que son tomados. Bueno, en algunos casos también son datos producto de algunos modelos oceánicos, pero pues obviamente del pasado al presente. Se utilizaron aquí datos entre 2006 y 2060, y esos datos fueron resultados pues, de lo que yo les decía, un modelo océano atmosférico que se denomina el ENPION. Ese tipo de modelos pues, son modelos de circulación del océano, modelos oceano-atmosféricos. Son modelos matemáticos de la circulación atmosférico-oceánica del planeta. Se basan en este sistema de ecuaciones que ustedes ven acá, que se denominan las ecuaciones de Navier-Stokes, y describen el movimiento de un fluido viscoso. Claro, esto es una vaina bastante generalizada, pero, por ejemplo, estas ecuaciones de Navier-Stokes también pueden utilizarse para transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, esto es bastante general y normalmente hay que aterrizarlas un poquito para cada uno de los campos en los que yo quiero utilizarlas. Por ejemplo, cada una de estas cosas pues no necesariamente significan lo mismo en cada uno de esos escenarios. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, alguno de estos me dará una velocidad de convergencia, velocidad de movimiento de una capa oceánica, de una capa tectónica, de una placa tectónica. Me hablará acerca del gradiente térmico. En otros no, en otros me estará hablando más bien de una diferencia de presiones.
En fin, esto es demasiado generalizado y hay que aterrizarlo un poco más para, por ejemplo, hablar de que no, esto significa tal cosa, esto significa densidad, esto significa... No, no, hasta en este momento es demasiado general como para hablar de esas cosas. Pero bueno, observen ustedes que se usan conceptos termodinámicos para incluir fuentes de energía y estimar transferencias y mantener el sistema climático. Entonces aquí venimos al concepto oceánico, reanálisis oceánico y modelos de circulación general. Una de las fuentes de los datos que utilicé fue el ORAS 4 o el Ocean Reanalysis System, que no es más que una reconstrucción, que son, bueno, en general, los reanálisis oceánicos son reconstrucciones históricas del clima oceánico, basado en información pues proporcionada ya sea por datos tomados directamente o como resultados en los lugares en donde no hay cobertura, las que vimos anteriormente, en donde no hay ningún aparato tomando datos, para extrapolar a esos lugares lo que se utilizan son modelos oceánicos. Pues que esos modelos están calibrados con los datos que sí fueron tomados, ¿no? Que fueron tomados directamente en campo. Los modelos oceánicos tienen en cuenta, observen ustedes el forzamiento radiactivo de observaciones oceánicas. Se implementaron por primera vez en Europa en un instituto que se encarga pues, del monitoreo del clima y abarca datos desde 1958 hasta el presente. El modelo que se utiliza para él, específicamente para el Ocean Reanalysis System, es el modelo NEMO, que es Nucleus for the European Modeling of the Ocean. Es muy importante este tipo de datos decirlos, porque cada modelo tiene unas limitaciones. Observen, aquí está el ORAS 4, es azulito, y observen que no es el único, ¿no? Está el ORAS 3, el ORAS 3, XBT no sé qué, e incluso hay ORAS 5, ¿sí? Pero en su momento utilicé el ORAS 4. Para los datos a futuro, pues se utilizaron resultados de un modelo, que nuevamente les digo es el MPOM. Pues entonces hay que hacer una aclaración de lo que son los tipos de modelos, ¿no? Lo que se hace allí es considerar la Tierra ya no como algo continuo, sino que hay que discretizarlo. Observen que si ustedes conocen este tipo de ecuaciones, ya sea el cálculo diferencial o el cálculo integral, pues se basan en cuestiones continuas, ¿cierto? Y es por eso que eso es cálculo eh, pues a escalas muy pequeñas, partiendo algo continuo, pero en cosas infinitamente pequeñas, que al parecer pues describen muy bien algo continuo, o no por eso deja de ser continuo. Sin embargo, en este tipo de modelos, pues hay unas limitaciones, ¿no? Que son unas limitaciones computacionales, e incluso el tiempo también es una limitación. Por lo tanto, ya no se pueden hacer tantas cálculos, y todos los cuerpos hay que verlos ya no como un continuo, sino como algo que está compuesto de pequeñas cosas, pero no tan pequeñas, ¿sí? No infinitamente pequeñas, sino que ahí sí, en ese caso, toca decir, es pequeña y el tamaño es este, ¿sí? No algo infinito, porque entonces no se podría calcular. Entonces observen ustedes ahí cómo tanto la parte continental, como la parte oceánica, como la parte atmosférica, se dividen pues en una cantidad de cajitas, y cada una de esas cajitas pues tiene unas características específicas de temperatura, de presión, de humedad, en el caso del océano de salinidad, etc. Y esas ecuaciones de Navier-Stokes, pues lo que me van a ayudar es a relacionar una cajita con las demás, ¿cierto? Que yo pueda poner una perturbación en alguna parte de ese sistema, de este sistema Tierra, y con esas ecuaciones pues que esa anomalía se pueda distribuir, siguiendo pues obviamente ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones, bueno, si estamos hablando por ejemplo de la velocidad del viento en este sector tiene que ser tanto, la humedad en este sector tiene que ser tanto, ¿sí? Todo eso tendrá que tenerlo en cuenta para calcular cuál sería la modificación de cierta ocurrencia de algún fenómeno específico en algún lado de este cuerpo. Entonces eso, volver todo unas cajitas, es lo que se denomina discretizar el problema. En este caso, pues ustedes pueden ver que esas cajitas en algunos lados son más densas que en otros, específicamente en la parte de los polos, las cajitas son más pequeñitas. Y cuando me estoy alejando de los polos, pues las cajitas cada vez son más grandes. Eso pues me está impactando la resolución del problema. Es decir, que yo tengo mayor capacidad de ver un fenómeno en los lugares donde yo tenga mayor densidad de cajitas, ¿cierto? En el caso donde tenga menor densidad, pues un fenómeno pueda que no se vea. Si es algo muy pequeño, pueda que no se vea.
¿cierto? Si se puede ver, tal vez no esté mostrando la forma que tiene realmente, que me esté mostrando problemas de resolución. Sí, resolución es como cuando yo estoy viendo una pantalla, ¿cierto? Y hablo más o menos de que, uy, la resolución está baja o está alta, ¿no? Si usted coge un video de YouTube y le baja la resolución, pues se dará cuenta que ya los ojos de la persona no son tan claros, ¿cierto? Que ya cierta imagen, ciertas líneas ya no son tan bonitas, ¿no? Tan suaves, sino que yo voy a empezar a ver algo muy pixelado, por decirlo de alguna manera. Y, ¿sí? Algo similar pasa aquí. Cuando yo tengo mayor cantidad de cajitas, puedo ver mejor la distribución de alguna propiedad o la ocurrencia de algún fenómeno. Cuando las cajitas son más grandes, pueda que no lo vea o pueda que lo esté viendo mal, ¿sí? Esas son las salvedades que hay que hacer, porque observen ustedes aquí que en el área de estudio, pues la resolución no es tan buena, no es tan buena. Estos son grillas, estas lineecitas que ustedes ven ahí, no es nada más que estoy dibujando una grilla. Esa grilla en este caso pues está en función de latitud y longitud y por eso es que hay mayor resolución en los polos. Claro, la grilla la defino yo, no es algo que venga dentro del cuerpo que yo quiera estudiar. Por lo tanto, yo podría mover esa parte de los polos al lugar en donde quiero tener mayor resolución, ¿cierto? Y eso pues aumentaría la resolución acá, disminuiría la resolución en otros lugares. Entonces el modelo del que es MPON es el Max Planck Institute Ocean Model, es el componente oceánico del MPS, que es el Max Planck Institute Earth System. Es un modelo de circulación general compuesto de un set de ecuaciones llamadas ecuaciones primitivas, que tienen una relación bastante estrecha con las ecuaciones que les mostré anteriormente de Navier-Stokes. Para resolverse hacen ciertas modificaciones del comportamiento del agua. Por ejemplo, se puede considerar que el agua es incompresible, a pesar de que el agua se puede comprimir, pero haciendo ciertas simplificaciones y que obviamente hay que hacerlas, porque nuevamente les digo, los recursos computacionales son limitados, el recurso de tiempo es limitado. Por lo tanto, bueno, de por sí el problema es bastante complejo, tiene bastantes... el tema está en función de bastantes variables, que muchas veces uno dice, bueno, el problema sé que es función de A, B, C y D, pero realmente es mucho más, se modifica mucho más si yo cambio A, si yo cambio D. Entonces quitemos D y digamos que el problema solo depende de A, de B y de C. Eso ya es una simplificación y hay que hacerla porque o el tiempo que demora el computador en resolver el problema es muy largo o definitivamente no lo va a poder resolver nunca. Listo. Entonces esos modelos oceánicos normalmente se calculan modificando, o como ustedes se dieron cuenta anteriormente que les dije, uno de los parámetros que se tienen en cuenta dentro de los modelos oceánicos son los forzamientos radiativos, ¿cierto? Entonces, en este caso nosotros lo que hicimos fue extraer los datos de resultado de ese modelo con los forzamientos radiativos 4.5 y 8.5. Forzamiento radiativo, en este caso, pues ustedes ven que están en unidades watts sobre metro cuadrado. Existen varios modelos de forzamiento radiativo a futuro. Está el 2.6, el 4.5, el 6 y el 8.5, y tiene que ver con el valor que se pueda alcanzar en el año 2100. Esos cálculos se hacen pues teniendo en cuenta ciertos comportamientos sociales, si la gente empezó o no a generar políticas para la disminución de emisiones, en fin. Entonces se generan estos escenarios. Se cree que estos son los escenarios más probables de ocurrencia, ¿cierto? Y pues cada escenario pues nos estará mostrando si se hicieron o no algunas políticas, se cambiaron ciertos comportamientos para disminuir las emisiones. El escenario peor de todos es el 8.5, en donde ustedes observan en el 2100 podemos alcanzar un forzamiento radiativo de 8.5 o aproximadamente de 8.5, pero la curva todavía se ve en crecimiento, ¿no? No se ve que se haya estabilizado ni nada parecido. Es decir, es el peor caso de todos, lo peor que nos podría ocurrir. El siguiente caso que nosotros evaluamos es un caso un poco más moderado, en donde pues sí, 4.5 se alcanza en 2100, pero observen ustedes como la curva ya está mostrando una tendencia a estabilizarse, ¿no? Incluso podríamos decir que ya pudo haber logrado su valor más alto, ¿cierto? Entonces se tomaron esos dos escenarios, se calcularon los resultados de este modelo utilizando un reforzamiento radiativo de 8.5 y uno de 4.5. En cuanto al área de estudio, pues ya habíamos hablado de eso. La cuenca del Pacífico colombiano, se tomaron 3 estaciones representativas de 3 masas de agua. La E1 está representando la masa de agua denominada agua superficial costera. E2
nos está mostrando los resultados de el agua superficial cálida o esa masa de agua que se denomina agua superficial cálida costera. Y la 3 nos está mostrando los resultados, lo que le ocurriría a la capa denominada o a la masa de agua denominada agua superficial de mezcla. Empezamos entonces primero calculando las climatologías para los periodos 1960-2015 en cuanto al histórico. Entonces llamemos al histórico a los datos pasados hasta el presente. Y los datos a futuro, que serán los datos que resultaron del modelo de Empion, y fueron datos tomados desde 2006 hasta 2060. ¿Listo? Entonces se calcularon en ambos casos las climatologías. En ambos casos las climatologías, la temperatura superficial del mar, ese es TTSM, la mensual y perfiles de temperatura en profundidades de 0 a 1500 metros. Entonces, de este horas 4 tomamos tanto temperatura superficial del mar mensual como las temperaturas a ciertas profundidades estándar en el rango entre 0 y 1500 metros de profundidad. Con esas temperaturas superficiales del mar se calcularon las climatologías en el periodo que ya les digo, con corrimientos de 5 años. Es decir, 1961 hasta 30 años después de este primer año, ¿sí? Promedio de ese periodo. Listo, ya tengo la climatología para esos primeros 30 años. Ahora voy a saltarme 5 años en este dato y vuelvo y calculo los siguientes 30 años y luego corro 5 años y vuelvo a calcular los siguientes 30, así hasta que mi último valor pues sea 2015. Eso mismo se hizo con los datos del Empion. Claro, aquí se tuvo que hacer 2 veces porque teníamos datos de 4.5 RCP y de 8.5. Normalmente este RCP se refiere a la concentración representativa de gases de efecto invernadero. Sí, 4.5, 8.5. En donde ocurrieron datos faltantes, que eso ocurre, donde no hay datos, el modelo no arroja datos, pues lo que se utilizó fue rellenarlos con periodos de tiempo anteriores en donde sí existieran los datos. Se calculó algo denominado la anomalía de temperatura superficial del mar. Un concepto bastante sencillo, miren, una anomalía de temperatura superficial del mar es igual a la temperatura en el año y mes específico, el que sea, menos el promedio de temperatura en ese año. En esos 30 años, en abril la temperatura es 28.5 grados Celsius en promedio, ¿sí? Pero en abril de 1961 la temperatura estuvo o por debajo del valor promedio o por encima. La diferencia entre el valor específico de un año y un mes y el valor promedio es lo que se denomina la anomalía, ¿listo? Debido a las variaciones trimestrales de la TSM, debido pues, a que tenemos ahí la ocurrencia de la zona de convergencia intertropical, se calcularon las anomalías trimestralmente. Entonces se calculan anomalías para enero-marzo, para abril-junio, para julio-septiembre y para octubre-diciembre. ¿Por qué? Porque entre enero y marzo la posición de la zona de convergencia intertropical era muy parecida, entonces esos valores se pueden comparar. Pero cuando hay un cambio muy fuerte en la posición de la zona de convergencia intertropical, ya los valores no se pueden comparar directamente porque las condiciones atmosféricas son muy diferentes, ¿sí? Entonces es por eso que se agruparon estos meses en donde se asume que la zona de convergencia intertropical o las condiciones atmosféricas más bien son comparables y por eso es que se hizo esto y no se cogió todo el año completo porque pues la zona se mueve de norte a sur todo el año. Entonces hay un cambio en patrones de lluvias, las lluvias modifican la temperatura superficial del mar, entonces por eso que hay que tener en cuenta que existe la zona de convergencia ahí y que tiene un movimiento específico. Luego de haber calculado esas anomalías, estas de aquí arriba, se calculan un dato importante que es lo que se denomina las anomalías extremas. Para ese cálculo, lo que hicimos fue calcular, a ver si tengo por aquí la nota que se me olvida. Calculamos los datos. Listo. Los valores atípicos leves. Se calculan los valores atípicos leves, entonces para esos datos se calcularon pues los cuartiles 1 al 4 y se calculó el rango intercuartil. Esto es un concepto pues bastante general que se encuentra en cualquier libro de estadística, pero pues yo utilicé ese concepto de valor atípico leve para definir un límite y decir, bueno, por encima de este valor atípico,
voy a considerar que ocurrió un evento extremo de temperatura por debajo de ese valor, voy a considerar que las condiciones fueron normales, ¿sí? Normalmente eso fue lo que asumí. ¿Para qué? Bueno, ya lo veremos ahorita. También se calculó el coeficiente de asimetría. Esta es la ecuación simplemente que utiliza Excel para calcular ese coeficiente de asimetría. Calculé la asimetría para las anomalías, para todas las anomalías de temperatura, no solo para las extremas, sino para todas, para mirar cómo era el comportamiento de los datos. Para los meses y años en donde se encontraron los valores que estaban por encima de esos límites atípicos, esos valores atípicos, es decir, que se consideraban eventos extremos, se calculó la profundidad de la capa activa usando métodos gráficos como los que ustedes ven a la derecha, que ahorita lo explicaré un poco más en detalle. El límite inferior de la capa superficial, de la capa activa, perdón, se posiciona en la profundidad que mostrará menores amplitudes de oscilación de temperatura. En este caso, observen ustedes, tenemos aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses acá, y aquí tenemos las temperaturas. Cada uno de esos colores me está mostrando una profundidad específica. Entonces ustedes observen por qué yo decía que las profundidades eran profundidades estándar, porque pues todas las construcciones que hicimos así se hicieron a las mismas profundidades y es lo que se utiliza siempre, ¿sí? No, todos los autores utilizan esas profundidades. Entonces observe usted que las líneas que representan profundidades más superficiales pues son muy variables, ¿no? Se mueven bastante en el año. Cuando para ese movimiento, cuando ya no hay tanta variación, entonces decimos, ese es el límite de la capa activa, ¿cierto? Porque ya no estamos dando más variaciones a escala de año. Recuerden que yo les decía que la capa activa es una capa que tiene la capacidad de intercambiar calor, observe que esto es temperatura, de intercambiar calor en escala de un año. ¿Sí? Si en alguna profundidad yo ya veo que al parecer la columna de agua ya no es susceptible a esos cambios de un año, pues entonces he encontrado el límite inferior de la capa activa. En este caso, pues la crucecita negra me está mostrando en dónde definí yo el límite inferior de la capa activa, esta línea que ya casi ni se mueve, ¿cierto? Aquí al parecer se muestra un movimiento por acá, ¿sí? Hay algo, pero pues yo creería que es algo ya que no tiene que ver con procesos superficiales, ya tenía que ver, por ejemplo, con corrientes o algo de ese estilo. Aquí también ustedes pueden ver, aquí hay gran variación de las temperaturas en estas profundidades, y en la línea grisecita, que representaría aproximadamente los 200 metros, tanto aquí como aquí, pues es que encontramos que está el límite de la capa activa. En cuanto al contenido y flujo de calor, el contenido de calor, para esto se usó esta ecuación muy sencilla. El contenido de calor es igual a 0.1 por H, que es la altura de esta capa activa, o el espesor, en este caso, por ejemplo, serían 200, esta H, y una TP, que es una temperatura ponderada. Temperatura ponderada porque observen ustedes cómo hay diferentes temperaturas y cada una de esas temperaturas tiene diferente espesor. Entonces lo que yo tengo que hacer es que para toda esta capa que tiene diferentes temperaturas y cada una de esas temperaturas tiene diferentes espesores, tengo que darle una única temperatura que sea representativa de todas esas variaciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que se denomina temperatura ponderada. Considerando una columna de 1 centímetro cuadrado de área transversal y una altura de la capa activa, ¿no? Oceánica. Es decir, se calcula el contenido de calor para una columna de 1 centímetro cuadrado de área y con la profundidad de la capa activa. El flujo de calor, entonces se calculó pues con esta ecuación, ¿no? Que no es más que el contenido de calor en un año, en un mes, J más 1, menos el contenido de calor en el mes anterior. Y eso me está diciendo cuál es el flujo de calor por ejemplo, entre enero y febrero, ¿sí? Entonces este es el contenido de calor de febrero menos el contenido de calor de enero, pues estoy diciendo cuál es el flujo de calor entre enero y febrero, ¿sí? ¿Qué resultados tenemos? Entonces aquí tengo las climatologías para la estación 1, la estación 2, la estación 3. Miren aquí cuáles son los periodos de tiempo. Por aquí están, observen aquí, el segundo dato es 1960-2015. Es una climatología, entre comillas, que la calculé para todo el rango de tiempo, ¿sí? Pero una climatología propiamente dicha, pues, o las climatologías propiamente dichas, pues son las otras, quitando la segunda. 1961 a 1990 son 30 años. Si me muevo 5 años hacia adelante, pues tendré que calcular la siguiente climatología. Observe, 1966, aumento 5 años en este límite y aumento 5 años en el siguiente.
aquí aumento 5 años y luego 5 años, así hasta que llegue al final a 2015, ¿sí? Con movimientos de 5 años, cada 5 años. Observen ustedes acá. Entonces vean cómo esta línea amarilla, que es la que está representando la última climatología de 2015, por lo menos en la segunda parte del año es más alta. Las temperaturas, bueno, estos son temperaturas y estos son meses, ¿no? Observe cómo las temperaturas son más altas si lo comparo con la primera climatología 1961-1990. Observe que está acá. ¿Sí? Es decir, mire, hay un aumento de temperatura que se ve en el tiempo, por lo menos en la segunda parte del año. Observe que la primera incluso es lo contrario, ¿no? Que parece que hay una disminución de temperatura. Y es por eso que uno a veces habla de calentamiento global y no es tan preciso decirlo de esa manera, porque en algunas partes lo que se puede generar es incluso un enfriamiento. ¿Sí? El calentamiento no es generalizado en todas las partes del mundo. Es generalizado como planeta, ¿sí? Pero por puntos en el mundo no es que todos los puntos en el planeta se estén calentando. Hay algunos que se están enfriando incluso. ¿Sí? Es decir, esto es bastante más complejo de lo que podría ser. Entonces, por eso se habla mejor de, en vez de calentamiento global, cambio climático. Algo similar podemos ver en la estación E2, por acá. Bueno, observen ustedes antes de pasar ahí que en E1 tenemos este gran pico, grandísimo, ¿sí? Que tiene que ver directamente con el posicionamiento de la zona de convergencia intertropical dentro de la cuenca, ¿sí? O sea, por aquí encima, esta área. Observe que este gran pico, pues, me pareciera que ya está un poquito más escondidito, ¿no? Se observa ahí el alto de temperatura en general, pero no es tan alto como acá, ¿no? No es una vaina así como un quiebre tan fuerte. Y esto tiene que ver con la posición de esta estación. La zona de convergencia intertropical, pues su límite sur es justamente acá. ¿Sí? Entonces, pues no es que digamos, podemos decir, lo afecta, pero no lo afecta tanto como afecta a las otras dos estaciones. Observe que tanto esta estación 1 como la estación 3 mostrarían ese quiebre fuerte ahí, ¿sí? Que tendría que ver con el paso de la zona de convergencia intertropical. Pero no pasa por encima de esta. Se acerca, pero no pasa por encima de esta estación. Es por eso que no se muestra el gran quiebre ahí. Pero observe nuevamente que la climatología, la última, las temperaturas están, aquí sí es generalizado que las temperaturas son más altas que la primera climatología 1961-1990. Observe que las temperaturas sí han aumentado. Sí han aumentado. Y pasa lo mismo acá. Observe nuevamente las temperaturas sí han aumentado. En algunos meses poco o nada, pero en la mayoría de los meses bastante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podríamos decir 26.5 tuvimos en octubre, en el octubre de la primera climatología 1961-1960, pero en la última climatología, en ese mismo punto, ya teníamos temperaturas por encima de 27 grados. ¿Sí? Claro, recuerden ustedes lo que es el nivel de compensación y ese tipo de cosas. Las temperaturas pueden afectar mucho a muchos organismos, ¿no? Y pueden cambiar la estabilidad de cualquier compuesto. Por eso es que es importante, que un cambio en un grado puede ser importante. Estos son los resultados de las climatologías para el RCP 4.5. Observe que, bueno, aquí tendríamos algo trimestral, hemos dicho enero, marzo, abril, junio, y cada 6 meses pues podrían ser comparables las condiciones. Aquí también podrían ser comparables las condiciones. Acá también tocaría comparar estos entre ellos, estos entre ellos, estos entre ellos, los meses, ¿no? Estoy hablando de los datos de los meses y estos entre ellos. Pero aquí estamos viendo más bien un comportamiento semestral, en donde las temperaturas más altas están en la primera parte del año y las temperaturas más bajas en la segunda parte del año. Aquí también estoy viendo lo mismo. Y aquí también, al parecer, estarían viendo algo similar. Por aquí estarían 6 meses. Y esto serían otros 6 meses. Me estaría mostrando ya no un comportamiento trimestral, sino un comportamiento semestral para datos a futuro. Con aumentos de temperatura, sí, también mostraría aumentos de temperatura, observen ustedes acá. ¿Sí? La primera climatología es esta azul punteada, la última climatología sería la moradita, o sea, esta. Se ve que siempre está por encima la morada del azul en las 3 estaciones. Eso en 4.5. ¿Qué pasa en 8.5? No pasa nada diferente. También hay un aumento, incluso mayor. Observen ustedes cómo cambian los patrones. Incluso el aumento podría ser mayor
en la mayoría de los casos. Observen las gráficas, ¿no? Que es lo que estoy mostrando. Sí, que esas diferencias de temperatura podrían ser mucho mayores. Y el patrón como tal sigue siendo semestral, observen. Sigue siendo semestral. Eso podría ser resultado de lo que publica Byrne, no sé cómo se pronuncia, en 2018, en donde usando otro modelo oceánico, el CMIP5, con RCP 8.5, resalta un cambio que él denomina Deep Tropic Squeezer, y lo que nos está indicando es que la zona de convergencia intertropical para él se movería más hacia el norte y sería más estrecha que lo que comparada con las condiciones actuales, ¿no? Es lo que él denomina Deep Tropic Squeezer, incremento de la precipitación, desplazamiento hacia el norte de la zona de convergencia intertropical y estrechamiento. Claro, si yo muevo la zona de convergencia más hacia el norte, pues va a tener menor influencia en esta área, por lo tanto, pues podría hacer que estos cambios de trimestral a semestral pues estén mostrando también que la ocurrencia de este fenómeno también en el modelo de NPON. Podría ser eso o podría ser lo que les decía yo a ustedes aquí atrás, un tema de resolución. ¿Sí? Eso no sé, no lo definí, no sé si es una cosa o es la otra. Lo cierto es que los datos dan así. Listo. Entonces, ya teniendo calculados estos valores atípicos leves y esas cosas, pues definí la ocurrencia de máximos absolutos positivos o máximos absolutos negativos. Los máximos, esos máximos también los calculé trimestralmente, nuevamente teniendo en cuenta que pues la zona de convergencia intertropical impide que yo pueda coger todos los datos y compararlos todos con todos, no, sino que tengo que generar grupitos. Entonces, trimestralmente se calculó lo que es el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Es decir, cuando la anomalía, la ATSM que se calculó era la máxima, era el valor máximo que dio o el valor mínimo que dio. Pero también calculé los máximos relativos o los mínimos relativos, que simplemente es la cantidad de valores que estuvieron por encima de ese valor atípico leve que yo calculé, ¿cierto? Entonces observe que trimestralmente hay aquí dos valorcitos en blanco. Trimestralmente, si ustedes ven este trimestre, también encontrarán dos valores en blanco. Si ven aquí, encontrarán en este caso uno porque no ocurrieron eventos negativos. Pero si hubiesen ocurrido, pues también habría otro blanco con fondo azul. Aquí también tenemos otro con letricas blancas que me está mostrando los máximos o mínimos absolutos. Los máximos o mínimos relativos simplemente pues fueron los que se pasaron que estuvieron más altos que el valor atípico, y entonces también los tuve en cuenta. Observe cómo esta es la estación E1. Observe aquí, estamos hablando de los datos históricos. Y tenemos máximos absolutos 4 en todo el espectro que estamos analizando, 4 máximos absolutos. Y tenemos mínimos absolutos solo 2, ¿cierto? Pero observe, los máximos relativos fueron 13 y los mínimos relativos fueron 3. En la estación E1, la misma estación, pero ahora en el Pathway 4.5, ¿qué tenemos? Máximos absolutos 3, mínimos absolutos 4. ¿Qué tenemos en los relativos? Una disminución. Observe que pasamos de 13 a 8. Bueno, una disminución en los positivos. En los negativos pasamos de 3 a 9. Parece, hay algo aquí adentro que está haciendo que los valores máximos se reduzcan y los valores mínimos aumenten. ¿Sí? Observe que parece que pasará lo mismo aquí. Aquí también, para el 8.5, hay una disminución de los valores absolutos, o en general de los valores altos, de los valores cálidos. Hay una disminución, ¿cierto? Y bueno, también en este caso, pues una disminución de los relativos, pero pues por lo menos aquí se conservó 1. Aquí, pues, ustedes pueden ver que pasó de 4 a 0, y el 2, pues, siguen siendo 2. Claro, aquí ustedes pueden ver los años de ocurrencia de esos eventos. Y aquí es muy importante destacar que los máximos absolutos se dieron en años en donde nosotros sabemos que existieron fenómenos del niño bastante fuertes. Por ejemplo, 1983, una ocurrencia de fenómeno del niño muy fuerte en nuestro país. 1997 y 1998, una ocurrencia muy fuerte de fenómenos del niño en nuestro país. Y pues el fenómeno del niño pues obviamente dura bastante tiempo. Observen ustedes cómo los máximos están alineaditos, mostrándome unas condiciones cálidas muy continuas, ¿cierto?
Es decir, que con este cuadrito yo tal vez podría ver algo muy parecido en cuanto a fenómenos del niño o de la niña, siempre que haya una continuidad de estos valores cálidos o de los valores fríos. Por ejemplo, en 1985 se viene un fenómeno de la niña también fuerte, que yo creo que podríamos estarlo viendo acá. Entonces, esto es para el pasado, y para el futuro no nos da esto. ¿Esto podría ser tal vez un fenómeno de la niña? Es la pregunta que surge. ¿Esto me estaría mostrando una ocurrencia o un fenómeno de la niña? ¿Esto me estaría mostrando la ocurrencia o un fenómeno del niño? ¿Sí? ¿No? Eh, Una cosa a destacar aquí es que los datos del TSM, de temperatura superficial del mar, no cumplirían con el teorema del límite central debido a presentar asimetrías diferentes de cero, que eso lo muestro aquí más adelante. Si usted calcula las asimetrías trimestrales, no le van a dar cero. Es decir, que los valores sí están mostrando una distribución asimétrica. Eso tiene una implicación, y es que hay trabajos que muestran que datos como la temperatura del aire, es decir, datos atmosféricos, no presentan distribuciones normales debido a forzamiento radiogénico. La no ocurrencia de esa distribución normal, recuerden ustedes que la distribución normal es simétrica, ¿no? Debería calcularse una simetría de cero en una distribución normal. Pero si en unos datos climáticos yo no tengo distribución normal debido a la ocurrencia de forzamiento antropogénico, asumir distribuciones normales en modelos oceánicos estaría generando o estaría produciendo, los modelos estarían produciendo resultados físicamente improbables, ¿sí? Entonces la cuestión es, bueno, estos modelos normalmente consideran que, por ejemplo, la temperatura superficial del mar se comporta o tiene una distribución normal. Sin embargo, estamos viendo que trimestralmente, pues sí existen asimetrías. ¿Sí? Podría ser una limitación del modelo, tal vez estos resultados, estas disminuciones y aumentos de mínimos y máximos absolutos. O la otra cuestión podría ser el aumento en la distribución de los datos. Observen aquí ustedes, estoy calculando la TCM para ciertos periodos de tiempo, eh, que van siempre pues hacia el futuro. Miren, este es 2006-2035, 2011-2040, 2016-2045. Y observe cómo en el futuro, cómo hacia el futuro, el resultado me está mostrando es que hay una mayor dispersión de los datos, ¿sí? Y ocurrencia de asimetría, pero bueno, hablemos ahora de dispersión. Como estas paticas cada vez son más grandes. Y las paticas cada vez son más grandes porque los datos ya cada vez son menos concentrados en un valor promedio, ¿sí? Y claro, pues entonces, pues dentro del grupo de los raros, alguien raro es alguien normal, ¿sí? Entonces, miren, aquí son más los normales que los raros, entonces pues los raros se pueden ver. Pero dentro del grupo de los raros, alguien raro es alguien normal. Posiblemente aquí las condiciones de temperatura sean tan extrañas, tan distribuidas, tan poco cercanas de un promedio, que realmente, por lo menos los datos positivos cada vez van siendo más normales, más cercanos a todo lo raro que está ocurriendo con esos datos, y por lo tanto ya no son raros, ¿sí? Y pues si hay una ocurrencia de los datos positivos mostrando, para mí, algo más o menos así. Una distribución de datos recargada hacia los positivos. Algo como recargado a los positivos, incluso podría pintarla mejor, algo recargado hacia los valores positivos de temperatura, pero muy distribuido, ¿cierto? Entonces, claro, siguen habiendo pocos datos por aquí negativos, alejados de toda esta región donde están más concentrados los datos, ¿cierto? Sí, empiezan a quedar unos valorcitos aquí fríos, que son los que yo veo acá, que se conservan, incluso que aumentan, ¿no? Dijimos que pasábamos de 3 a 9, incluso aumentan, cada vez son más alejados de lo normal. Lo frío cada vez es cada vez es más anormal, ¿sí? Y lo caliente, pues cada vez es más normal, ¿sí? Entonces es por eso que cuando yo calculo los valores atípicos leves, pues cada vez veo menos eventos calientes y conservo algunos fríos, mostrando que esto está de alguna manera asimétrico y recargado hacia la derecha, hacia los valores más cálidos. Bueno, resultados y discusión, pues ya hicimos un poquito de discusión del tema. En cuanto a la profundidad de la capa activa, realmente no se ve un cambio, no ocurriría un cambio muy fuerte. Las profundidades de la capa activa para el futuro seguirían siendo las mismas que en los históricos, aproximadamente 200 metros de profundidad. En algunos casos
El modelo de Empion dio 50 metros de profundidad, pero pues realmente yo considero que es algo aislado y que en general la profundidad en la mayoría de los casos se pudo calcular entre 200 y 300 metros. Ahora hablemos del flujo de calor. Bueno, aquí arribita pues estamos viendo los resultados de la estación E2, 1960-2015, donde podemos ver, por ejemplo, aquí yo escogí ciertos años en donde ocurren pues, los fenómenos del niño y la niña más fuertes, 1983, un fenómeno cálido fuerte, 1998, un fenómeno cálido fuerte. Observé, por ejemplo, en 1998 cómo aquí es el contenido de calor y hay gran contenido de calor en la primera parte del año y luego hay una liberación fuerte de calor al final del año. ¿Sí? ¿Qué es esto? Observen una absorción de calor todo el año y al final pues una gran liberación de calor. Sin embargo, pues hay un patrón de flujos y como les decía, el océano pues es la fuente principal de energía para los fenómenos atmosféricos. Cambiar ese patrón en la absorción de calor o la entrega de calor a la atmósfera, pues claro que podría tener impacto en la ocurrencia de ciertos fenómenos en ciertas épocas del año. Cambiar esos patrones, pues modificaría el patrón de esa energía que está siendo liberada o absorbida en cierta época del año. Entonces observen ustedes aquí que más o menos hay un patrón en donde los primeros meses hay liberación de calor, luego vienen un par de meses de absorción de calor, luego vienen unos meses de liberación de calor. Claro, todos estos eventos son raros porque son extremos, fríos o calientes, pero dentro de ellos se puede ver algún tipo de patrón anual. Sin embargo, cuando ocurren los extremos más fuertes, pues ese patrón de flujo se desdibuja, se modifica completamente y pues yo creo que podría tener implicaciones en los fenómenos atmosféricos. Ocurrencia de eventos extremos modifican el patrón de flujo de calor. El contenido de calor de la capa activa del océano alcanzó su máximo en años en que ocurrían extremos máximos absolutos. Pues que eso podría ser obvio, ¿no? Cuando tenemos los máximos absolutos de temperatura, pues el contenido de calor de esa capa pues debería ser mayor. Entonces, como conclusiones, los patrones de TSM cambiarían de trimestral a semestral, posiblemente relacionado a ocurrencia de fenómenos Deep Tropic Squeezes. Las profundidades de la capa activa para las tres estaciones podrían variar entre 50 y 100 metros, tendiendo a ser mayores. Valor promedio actual, 200 metros. El contenido de calor en la capa activa tiende a aumentar en el futuro y los patrones de flujo también serían semestrales. Generalidades del modelo de Empion podrían estar dejando de lado fenómenos atmosféricos locales, por lo que los resultados podrían ser no acertados, lo cual no implica que no puede usarse para indicar cambio climático en la CPC. Esa última la explico un poco y es que, como les decía, existe una cuestión denominada la baja anclada del Pacífico, el chorro del Chocó. Estamos en un área donde la resolución del modelo es bastante baja, podrían estar considerando muy bien ese tipo de fenómenos que son bastante locales. Sin embargo, el cálculo de esto, este es el Empion, ¿no? Este es el resultado de este cálculo, pues no necesariamente no podrían usarse. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el modelo no está teniendo en cuenta otros fenómenos que pueden redistribuir esa energía, eso no implica que la energía no se esté concentrando acá. Sí, porque para que esos fenómenos redistribuyan la energía, pues la energía tiene que llegar a este punto primero. Entonces la energía tiene que estar acá y luego el chorro del Chocó coge esa humedad y la mete al continente, se la lleva hacia adentro del continente. Eso no indica que aquí haya una mayor cantidad de energía para ser redistribuida, ¿cierto? Ahora habría que mirar, bueno, y toda esta energía que está de más, ¿para dónde se la lleva el chorro del Chocó? ¿Para dónde se la está llevando? ¿O para dónde se la llevaría más bien el chorro del Chocó? ¿Sí? Si es que no estamos teniendo en cuenta el chorro del Chocó, entonces, ¿qué haría el chorro del Chocó con toda esta energía de más? ¿Sí? Podría modificar, claro, los patrones de lluvia en continente, y pues eso ya es tema de otro trabajo que creo que no haré, que no haré nunca. Bueno, ese fue mi trabajo de grado, que creo que pega muy bien en las charlas que se supone que íbamos también a dar, para no alejarnos mucho del tema del paro. Yo creo que se está hablando mucho de cambio climático y pues bueno, esto es una herramienta para pues empoderar a todo el mundo acerca de que el cambio climático no está tan lejos como creemos y que sí nos puede afectar bastante. Preguntas, si tienen.
Profe, Siga. gracias. Digamos, ¿esto tiene una influencia en el proceso de surgencia que se da normalmente en la zona del Pacífico? Eh, y la otra pregunta es, ¿afecta de alguna forma también la precipitación en esa zona del Chocó y de esas zonas? Afecta la precipitación en todo el país. Eso ya lo ha hecho el IDEAM, lo han hecho varios estudiantes de posgrado de la maestría en meteorología. Muestran cómo, pues claro, cada vez que se genera un fenómeno del Niño, en todo el país hay una variación, ya sea por aumento de lluvias o por disminución de lluvias. Pero sí, ya se ha estudiado la relación y claro, que una ocurrencia, por lo que yo estoy planteando aquí y que ya es resultado de varios trabajos, es que al parecer podría haber a futuro un fenómeno del Niño generalizado, ¿sí? Entonces, claro, eso modificaría ¿no? el patrón de lluvias no solo del Chocó, sino de todo el país. Incluso no solo del país, ya hay estudios globales que muestran cómo, aunque el fenómeno del Niño no se esté dando en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí es algo importante tener en cuenta y que modifica de una manera muy importante también sus condiciones atmosféricas en muchas partes del mundo, no solo aquí, sí. Y con respecto a la corriente de surgencia, sí, también hay trabajos que han planteado que esa corriente de surgencia en algún momento va a parar, sí. Pero tendría que ver también con este proceso de aumento en la temperatura de la superficie. Podría tener relación, sí. Recuerden que la surgencia en ese caso ocurre como una manera de llenar un espacio vacío. Es un espacio que está quedando vacío porque los vientos alisios están arrastrando una capa superficial del océano hacia el occidente. Si esos vientos alisios pierden fuerza, pierden potencia, pues nuevamente esa capa cálida se devuelve a la parte oriental y pues no habría ocurrencia, por lo menos de la surgencia como la conocemos, no podría ocurrir. Habría que mirar, bueno, cómo, si se da más hacia el sur o qué le pasa específicamente a la surgencia, pero una modificación sí puede haber y yo creo que incluso podría no ocurrir, sí. Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por estar ahí atentos. Voy a tratar de subir este video hoy mismo para que sus compañeros lo tengan disponible. Entonces, pues yo espero que tengan un buen día, que sigamos conectados con el país y bueno, nos veremos entonces la otra semana.